Miguel, el viernes cerrábamos el programa hablando con Julio Peterson. En ese momento era todavía el subsecretario de Asuntos Yerbateros, Sí. de este tema del que vamos a seguir conversando, que es el presidente o la designación de un presidente para el directorio del INIM, un reclamo que se venía haciendo desde que llegó Milei al gobierno, podemos decir, ¿no? Más allá del reclamo que sigue sosteniéndose sobre las facultades del INIM. Con quien vamos a hablar ahora es con Ricardo Maciel, que es integrante del directorio del INIM, pero también a partir de ahora subsecretario de Asuntos Yerbateros, Sí. es decir, va a reemplazar a Julio Peterson. Maciel, muy buenas tardes, ¿cómo está? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, los saludamos desde la radio de la universidad. ¿Qué tal? Buenas tardes a Alicia, a Miguel y al equipo allí y a la audiencia. Bueno, comenzamos por el principio, ¿no? Un Sí. reclamo que se hizo sistemático en el último tiempo es recuperar el rol del presidente del INIM y tener un presidente en el instituto para poder activar su funcionamiento. En el medio de todo ese planteo y de ese reclamo, de esa serie de reclamos, también ocurrió que el INIM fue perdiendo cada vez más funciones. ¿Cuál es el escenario que ve ahora, Ricardo, con esto de tener un presidente, pero tener un INIM con menos patas? Sí, como decía vos, el reclamo que veníamos de distintos sectores planteando para que se normalice lo institucional, que se designe al principal representante, que es el gobierno nacional, que ejerce la presidencia, para que la institución jurídicamente esté a pleno, ¿no? Eso después de 2 años ocurrió, pues, justo coincidió también la semana pasada, el gobierno de la provincia de Misiones ha hecho una ampliación de su reclamo a la Corte Suprema, en donde el primer reclamo fue un recurso amparo por la resolución 70 del 2023 y esta de la semana pasada era una ampliación en función a la resolución que recientemente, el decreto que salió a nivel nacional, en donde se profundizaba los recortes a la actividad regulatoria del INIM. Y dentro de eso también se pedía y se insistía con la designación del presidente, cosa que lo vemos muy positivo, como para empezar a tener un contacto con quien es el representante del gobierno nacional y que también pueda ver en forma presencial y puntual cuál es el funcionamiento del organismo, de qué manera también las instancias regulatorias que se anularon no favorecen a un sector productivo como el nuestro, que el INIM es una mesa en donde están todos los actores, no es una intervención del Estado en el negocio de yerbatero, sino que el INIM lo que hace es tener a todos los actores en una misma mesa y a partir de esa presencia generar las distintas políticas que tienen que ver con el sector. Y por eso es que nosotros defendemos y mucho a la institución y que la designación de Rodrigo Correa esperemos sirva como para ir canalizando y haciéndole llegar a Nación los conocimientos y la necesidad de por qué defendemos un organismo como el INIM, ¿no? Maciel, ¿y ya pudieron hablar con Correa? Sí, yo estuve personalmente con él, apenas asumió el mismo viernes. El viernes él gentilmente me ha convocado y hemos charlado. Por supuesto, necesito, tampoco es cargarle toda la presión y que en forma inmediata, sino que tiene que conocer a todo el funcionamiento y también los distintos actores, los distintos planteos de una cadena que no es sencilla, y a partir de allí, bueno, ir armando una agenda para ver de qué manera la institución nuevamente sea una herramienta de defensa al sector productivo, que ese fue el objetivo central.
Claro. No tener un instituto que defienda los intereses de lo que más tienen no tiene sentido. Fue creado para contrarrestar fuerza. Y esto no es en contra del sector industrial ni ser antiindustrial, sino simplemente tener un organismo donde se puedan equiparar la fuerza de negociación de uno y otro. Y bueno, y ojalá lo podamos lograr, ¿no? Bien, yo le preguntaba más temprano por este INIM actual, ¿no? Este INIM con algunas facultades recortadas. ¿Estas facultades se pueden recuperar? Uno. Lo otro, en el caso de que por un tiempo por lo menos no sea así, el escenario, ¿cómo sería? ¿Cuáles son las facultades o el poder, el margen de maniobra que tiene el presidente designado? Sí, bueno, él plantea de que, por supuesto, con instrucciones de fortalecer mucho, de generar herramientas que de alguna manera faciliten el negocio al sector industrial, ¿sí? Donde esté enfocado el organismo en la cuestión de control de calidad, que por supuesto es fundamental, si lo hacemos ese trabajo, entra en riesgo todo, control de calidad y todo lo que es la promoción, todo lo que es vender más hierba. Y yo también se lo he planteado, estoy de acuerdo en esa línea de salir a vender más, y es así como está ocurriendo hoy en el mercado interno, en comparación al año pasado, estamos en franca mejoría, dentro del contexto de bajo consumo que hay, la yerba mate está creciendo. Y el mercado externo realmente tenemos una situación muy, muy favorable de crecimiento y con muchas expectativas de seguir con volúmenes récord de exportación. Pero si esa situación de mayor venta no se traduce en mejores condiciones hacia el sector productivo, tampoco no tiene mucho sentido, claro, solamente ir hacia un extremo. Y hoy el negocio yerbatero no está en crisis. Muchos plantean como una situación de crisis el negocio, si lo mirá en un número macro, está muy bien. Lo que está en crisis es nuevamente la distribución de la ganancia que genera ese negocio. ¿Sí? Y el modelo de producción en torno a la yerba mate, me parece, ¿no? Ese modelo de pequeños productores, claro, es el que está en riesgo. Exactamente. Y donde hoy existe, ¿quién es el que vende la hoja verde? ¿Quién es el que necesita un valor referencial o un organismo que de alguna manera le fortalezca la negociación? Son los pequeños productores. Los grandes productores están integrados a secaderos o a molinos, y en donde el negocio de la hoja verde o la canchada no le interesa, sino que el negocio está en la yerba mate elaborada. Pero creo que vamos a seguir insistiendo con recuperar la facultad del instituto. Ojalá esta designación del presidente, como decía, facilite una interacción con el gobierno nacional que no la teníamos, y que podamos hacer entender de que esto no es en contra de nadie, sino de alguna manera para que la cadena funcione en armonía, y que no haya un sector que esté siendo beneficiado hoy por un poder de negociación frente a otro. Ricardo, si tuviéramos que plantear una agenda de urgencias de tratamiento, ¿cuáles serían los 3, 4 temas que ya nos tenemos que sentar a discutir con el directorio y con el flamante presidente? Justamente esto, ¿de qué manera hacemos? No se puede seguir sosteniendo que estén pagando u ofreciendo el pago 170 pesos por kilo, claro, y en los plazos que y en los plazos que lo están proponiendo. Y en los plazos. Exactamente. Hay que buscar la manera. Si no resolvemos eso, es muy complejo. Lo otro pierde sentido de funcionamiento. No podemos seguir sosteniendo esto de otras actividades si el productor está recibiendo esos valores. Y eso no tiene nada que ver con una sobreoferta, no tiene nada que ver con
con otra cuestión, sino que tiene que ver con el poder de negociación que se tiene. Los chiquitos hoy está en riesgo el pequeño productor, sino también está en riesgo los pequeños y medianos secaderos, que son los que proveen la canchada, porque ya muchas veces el productor entra en conflicto con el secadero, que es el que le compra la hoja verde, pero el secadero tampoco puede pagarle más si la industria por la canchada le está pagando 700, 800 pesos por kilo de hoja verde, de canchada, y encima a largo plazo. Con esos valores no esa es la prioridad que tanto dentro del INIMI, que bueno, recién marcaba mi nueva función en el Ministerio del Agro, es ir pensando en herramientas de que de alguna manera corrigen tenemos un sistema de trazabilidad del producto, de la hoja verde, canchada, y cómo sale eso empaquetado al comercio. Pero no, y perdimos el flujo de cómo se está pagando eso. ¿Sí? Maciel, si uno mira y los escucha a los pequeños productores, la preocupación es el precio, claramente, ¿no? Hoy, totalmente, más allá de todo lo... ¿qué le queda al INIM de herramientas como para incidir, no sé, fijar, esto que pareciera para el modelo libertario como una mala palabra, ¿no? Fijar el precio para la yerba o incidir, insisto, en un precio? No. Hoy no lo tenemos, hoy está derogada esa función, si bien también es un tema que tengo que, a partir de la designación del presidente, tenemos que ver, hay un recurso amparo presentado por una asociación de productores que en su momento salió favorable a ellos, en donde se restituye todas las facultades del instituto. Hay que ver si esa resolución se puede entrar en vigencia, es una cuestión que el departamento jurídico seguramente trabajarán, pero si no recuperamos esas funciones, no tenemos herramientas legales como para exigir el cumplimiento. Lo que podemos hacer y podríamos estar trabajando es por lo menos identificar quiénes son los que están pagando los valores, porque dentro de esto, donde el mercado es lo que paga, o sea, el mercado no paga, hay empresas que están pagando, claro, ¿sí? Entonces también generar un mecanismo, aunque no le esté exigiendo cumplimiento de valores, por lo menos mostrar quiénes son los que están pagando y en qué condiciones, ¿sí? Entonces también nosotros los consumidores, todos, podemos también evaluar determinada marca de yerba, saber de qué industria es y saber de qué manera esa materia prima que estás consumiendo está llegando al envase, ¿no? Claro, y generar una trazabilidad de flujo del pago, que es lo que nos está faltando hoy, como para poder identificar esto en las distintas zonas, ¿no? La actividad del instituto, entonces, ya con presidente y directorio completo, ¿se retoma en lo inmediato o ya se hace una pausa hasta el año entrante? No, este jueves próximo tendremos ya reunión de directorio con todos los miembros ya a pleno, ¿no? Y no hay posibilidad de suspender actividades porque, bueno, hay una cuestión, necesitábamos un presidente hace tiempo, hay que aprovecharlo ahora como para armar una agenda de trabajo y que nos encuentre especialmente en la zafra gruesa del año que viene, en marzo, abril, en mejores condiciones. Este año fue un año muy, muy malo, donde la transferencia de recursos del sector primario hacia el sector industrial y comercial es fabulosa. Claro. Hoy con esta situación, los dos extremos están padeciendo, el que produce y el que consume, porque al consumidor tampoco se le redujo el valor en proporción al que se redujo la materia prima, ¿no? Maciel, y en este escenario, sí, ¿pensar en un mercado consignatario es absolutamente improbable? Todas las herramientas hay que analizarlas. ¿Sí? Yo no me imagino un mercado consignatario como era en otros tiempos. ¿Sí?
donde hay donde galpones concentrando, pero sí por ahí de forma virtual y a través de la tecnología. Hoy podés manejar que en todo caso esas hierbas estén dispersos en distintos lugares y no concentrados en un solo lugar. Claro. Creo que hay que, como idea y como herramienta, podría funcionar, por supuesto, actualizándolo a los nuevos tiempos y especialmente a las nuevas tecnologías que hoy tenemos, ¿no? Una más que se me acaba de ocurrir, que tiene que ver con algo que usted decía al comienzo, sí, Ricardo, que dentro de las funciones que le están quedando al INIM ahora es, por un lado, el tema de fortalecer la comercialización, pero también el control de calidad. Y había muchas quejas en estos últimos días, escuchamos a varios interlocutores decirnos, bueno, pero hay cada vez más palo en la hierba, el porcentaje de polvo no es el que tiene que ser, en fin, ¿se escucha eso? ¿Hay un run run en este sentido? ¿Hay que trabajar más también en esto, en el cuidar el producto? Yo creo que sí, y la preocupación tiene su razón de ser. En los 90 y previo al INIM, cuando la competencia de precio que hoy existe, la competencia es hacia la baja. ¿Sí? Cuando ya no se puede competir con el precio, hay muchos pícaros que optan por empezar a buscar o tener margen de rentabilidad incorporando o adulterando el producto. Claro. Y esa situación lo tenemos que frenarlo, digamos, a tiempo, porque si no nos pone en riesgo, no solamente porque ahí ya está atentando con el consumidor, con la salud y con el negocio, claro, de la actividad yerbatera. Fíjate, en Uruguay, que siempre, hasta en los 90 era nuestro principal mercado en Sudamérica, lo hemos perdido por una cuestión de control de calidad. Claro. Y hoy el mundo está pidiendo y hay una posibilidad concreta de colocación de productos por las bondades que tiene la yerba mate, pero para eso necesitamos producir calidad. Si no tenemos calidad y control, claro, del producto, es imposible, ¿no? Calidad y sostenibilidad de esa calidad en el tiempo, ¿no? Que no cambie caprichosamente cada tanto. Ricardo, bueno, como así siempre, le agradecemos muchísimo la amabilidad que tiene de atendernos. No, gracias a ustedes, un abrazo. Hasta luego. Ricardo Maciel, charlando con nosotros. Bueno, hace mucho que está en Misiones. Sí. Comenzó trabajando en aquel programa social agropecuario. Sí. Ahí lo conocimos, trabajando en otras áreas, ¿no? Una cantidad de técnicos llegaron a la provincia. Exactamente. Desde ahí. Exactamente. Y ahora, bueno, se abren como varias cuestiones, ¿no? Sí. Tal vez recordemos que hay diputados del país que habían presentado un proyecto también en la provincia como para pensar ante la quita de facultades del INIM qué herramientas para intervenir, claro, en este escenario, ¿no? Así que bueno, habrá que ver. Bueno, clave lo que dijo al principio, es decir, las funciones del INIM hoy no tienen que ver con la garantía de precio. Sí. Se limitan a, sobre todo, apoyar el tema de la colocación del producto en nuevos mercados y control de calidad, que no se estaba haciendo. Sí. Digamos, es un INIM para los grandes jugadores. Sí. Que estuvimos intentando ahí hablar también con pequeños productores, por ahí mañana o pasado, Miguel, para ir también sumándolos, porque me parece que es una discusión ahora que se traslada hacia el interior de estas organizaciones. Porque decían, bueno, querían el presidente, se pidió por varias instancias, inclusive la judicial, ahora está el presidente. Sí. Con el presidente en funciones. Ahora se va a notar claramente a qué. Claro, y qué funciones le sacaron al INIM, digamos, ¿no? Porque el INIM está. Sí. Así que bueno, es otra discusión que se va a generar hacia el interior de las organizaciones. Este jueves se reúnen. Ah, bien. El INIM, digamos, el directorio. 16:54.